Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 200, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 12. Filosofía analítica y post-analítica. Quine, Davidson, Dumet, Rorty. 1064. Quine, Gabagay. Adiós al significado, adiós a la referencia. Willard Van Orman Quine es ciertamente el más conocido, el más importante y el más estudiado de los filósofos estadounidenses cuya actividad se ha desarrollado casi exclusivamente en la segunda posguerra. Sobre él existen ya por lo menos 5 monografías: Gachet, Gibson, Romanos, Hockway. Le ha sido dedicado uno de los últimos volúmenes de la célebre colección de los Living Philosophers, de P. Schilp. Algunos de sus artículos, como el famoso Two Dogmas of Empiricism, de 1951, se hallan entre los más citados en la filosofía angloamericana y no solo en aquella de la posguerra. La revisión de los principios originarios del positivismo lógico, indicada ya en la colección de artículos de 1953, From a Logical Point of View, continúa en los años siguientes y encuentra su culminación en el volumen de 1960, Word and Object. Las conclusiones a las cuales ha llegado en esta obra son continuadas y precisadas en los años posteriores en numerosos artículos o lecciones, muchos de los cuales están recogidos en diversos volúmenes, entre los que destaca el de 1969, Ontological Relativity and Other Essays. El título de la obra de 1960, Palabra y Objeto, hace pensar que la temática sea, volviendo a la articulación propuesta por Morris, de nivel semántico. En realidad, como veremos enseguida, Quine trata esta temática situándose en el nivel pragmático y desde un punto de vista filosófico ya alejado del originario del positivismo lógico. Su posición teórica, aquí, puede definirse como pragmatismo comportamentístico. Los resultados de sus análisis más significativos, los dedicados al principio de la indeterminación de la traducción, lo llevan a un relativismo ontológico o a un holismo metodológico que aclararemos seguidamente. La parte más importante y más influyente de la obra, el capítulo Tradición y Significado, había sido leída en algunas prestigiosas universidades americanas de 1957 y en 1958 había sido particularmente utilizado en el coloquio de Royaumont, en el cual, por primera vez, filósofos analíticos de las diversas tendencias, ingleses y estadounidenses, se encontraban con existencialistas y fenomenólogos del área francesa. En esta ocasión, al presentar su teoría del significado unido al estímulo, afirmaba polémicamente: aquello contra lo que más particularmente me opongo es la idea de una identidad o de una comunidad de sentido bajo el signo, o de una teoría del significado que haría de él una especie de abstracción supralingüística de la cual las formas del lenguaje serían el equivalente o la expresión. En fin, es con el significado, en cuanto a idea, con lo que yo lucho. El objetivo polémico más lejano, además del positivismo lógico, en realidad es Frege, que precisamente sobre la teoría del sentido y del significado y de la relación de estos y el objeto, la referencia, había construido a finales del siglo pasado su conocida teoría lógico-semántica. La aproximación al tema, por parte de Quine, es lo menos fregiana que se puede imaginar. Quine, después de haber precisado la naturaleza comportamentística del lenguaje, como él lo entiende, complejo de las disposiciones presentes en el comportamiento verbal, en el que hablantes de la misma lengua a la fuerza tienen que llegar a parecerse. Propone imaginar una situación que denomina la traducción radical, es decir, una situación en la cual un lingüista traduzca no de una lengua emparentada o en todo caso accesible, sino de la lengua de un pueblo que ha permanecido hasta aquel momento sin contactos con nuestra civilización. Una situación específica ulteriormente en la cual las emisiones verbales que en un caso de este tipo se traducen por primera vez y del modo más seguro son emisiones ligadas a acontecimientos presentes bien visibles al lingüista y a su informador. Y he aquí el famoso ejemplo de traducción radical.
y de indeterminación de la traducción que necesariamente debe resultar de aquella, tal como es propuesto por Quine. Un conejo pasa corriendo. El indígena dice gabagay y el lingüista registra el enunciado conejo o mira un conejo. Parece todo simple a primera vista. La traducción parecería fiel y determinada. El lingüista inquiere al indígena con ulteriores situaciones estimulatorias para comprender si por azar no he incurrido en un equívoco. Cuando ha visto al indígena asentir o desentir respecto a tales estimulaciones y a la pregunta ¿gabagay? Es importante considerar que son los estímulos y no los conejos lo que empuja al indígena a asentir al gabagay. El estímulo puede seguir siendo también si el conejo es sustituido por una contrafactación. Viceversa, el estímulo puede variar en su propia capacidad de empujar a asentir a gabagay a causa de variaciones de perspectiva, luz y contraste de colores, aunque el conejo siga siendo idéntico. En la asimilación experimental de los usos de gabagay y conejo, son los estímulos los que deben ser igualados, no los animales. Obsérvese cómo Quine evita utilizar cualquier imagen mentalística en este intento de aclarar la relación entre palabra y objeto. Los significados, como precisa en una frase afortunada, están siempre ligados a los estímulos y no a estados mentales. Pero, ¿qué es lo que empuja al lingüista a establecer la analogía o la identidad entre gabagay y conejo? La tesis de Quine es que aquello que más cuenta en el lingüista no es tanto el experimento efectivo, que también tiene lugar, sino la forma de operar de sus esquemas mentales o conceptuales. Para el lingüista, la expectativa natural de que los indígenas dispondrán de una expresión corta para conejo cuenta más que todo el resto. El lingüista oye gabagay para una respuesta afirmativa o negativa en un par de situaciones estudiadas, quizás para eliminar blanco y animal como traducciones alternativas, y se decidirá sin más a favor de conejo como traducción, sin efectuar posteriores experimentos, aunque esté siempre preparado para descubrir, después de alguna experiencia no buscada por él, que es necesaria una revisión. Pero la forma de operar de los propios esquemas mentales y conceptuales puede jugar alguna mala pasada al lingüista, afirma Quine, llegando ahora al centro del problema, puesto que la sinonimia, estímulo de los enunciados ocasionales gabagay y conejo, ni siquiera garantiza que gabagay y conejo sean términos coextensivos, términos verdaderos de las mismas cosas. Aquí está en juego, como se ve, tanto el concepto de coextensión como aquel otro, mucho más delicado, de verdad, de correspondencia verdadera entre palabra y objeto. Quine indica ahora dónde está el error del lingüista, dónde está la fuente de la necesaria indeterminación de la traducción. Consideremos, en efecto, gabagay. Puede ser, por lo que sabemos, que los objetos a los cuales se aplique este término no sean conejos, sino meros estadios o breves segmentos temporales de conejos. En ambos casos, las situaciones de estímulo que empujan a dar una respuesta afirmativa a gabagay serían las mismas para conejo. O quizás los objetos a los cuales gabagay se aplica son todas aquellas partes aisladas de conejos. De nuevo, el significado estímulo no registraría diferencia alguna. Cuando de los significados estímulo de gabagay y conejo, el lingüista pasa a concluir que gabagay es un conejo entero y perdurable, da simplemente por descontado que el indígena es bastante parecido a nosotros y que tiene un término generalmente breve para conejos y ningún término general breve para estadios o partes de conejos. En realidad, observa Quine, después de ulteriores análisis, la misma noción de término es relativa a nuestra cultura, a nuestro esquema conceptual. En efecto, por su cuenta, el indígena puede obtener los mismos resultados que cualquier eventual interpretación de nuestros recursos en la lengua indígena y viceversa para demostrarse antinatural y ampliamente arbitraria. Ha sido necesario citar directamente a Quine para poder hacer comprender también en los detalles el sentido general de su argumentación, la cual, como se ve, golpea al corazón del concepto tradicional de significado y por lo tanto de aquel otro que le es estrechamente conexo, de referencia o de notación de la terminología de Frege. No existe el significado como idea, concepto, sino todo lo más como conjunto variable de respuestas a estímulos. Cuando el lingüista
Frente a una situación aparentemente simple de un indígena que pronuncia la palabra gabagay en presencia de un conejo, traduce esta palabra por conejo, está haciendo una operación no de traducción de la lengua del indígena, sino de transposición de sus propios esquemas mentales o conceptuales, costumbres, expectativas sobre el comportamiento del indígena. Quine, es obvio, ha pedido imaginar una situación extrema, de traducción, como ha dicho, radical, o sea, en una lengua del todo desconocida. Pero está claro que su objetivo no se refiere a esas situaciones extremas. Él quiere, de una manera distinta pero convergente, respecto a lo que había hecho el último Wittgenstein, desplazar el acento del significado, como resultado de operaciones lingüístico-conceptuales, al significado como resultado de usos y comportamientos lingüísticos sociales. La conclusión de sus argumentaciones, como la de Wittgenstein, pone radicalmente en discusión las premisas freudianas de la filosofía analítica y como colorarlo al principio de verificación que en una forma u otra seguía presente en el filón positivístico lógico de la tradición analítica. En efecto, ¿qué es lo que se verifica en la relación palabra-objeto? Si no se puede establecer con determinación preliminarmente el significado de la palabra y de ahí el tipo de referencia con respecto al objeto, está claro, entonces, dónde va a parar el discurso no ya lógico-lingüístico, sino filosófico global de Quine, aquello que llamará, en una importante serie de conferencias de 1968 en la Columbia University, en memoria de Dewey, relatividad ontológica, la teoría según la cual el tipo de realidad de cada uno de nosotros piensa que existe depende del conjunto de estímulos significado que guían nuestro comportamiento individual y lingüístico social. Una relativa ontología, de todos modos, que no comporta y no produce ningún tipo de escepticismo respecto a la ciencia. Sobre este punto, Quine es, en efecto, muy firme. La ciencia constituye el tipo de actividad más seguro que se puede adoptar ante la realidad, y la filosofía debe adecuarse a la ciencia. Solicitado a precisar su pensamiento sobre esta temática, que lo mantiene ligado aún al filón positivístico lógico, Quine responde que la ciencia es mucho más segura que la filosofía, y que considera la filosofía como continuidad con la ciencia, también como parte de la ciencia, en el sentido de que la filosofía está en el extremo abstracto y teórico de la ciencia. La ejemplificación aclara bien lo que quiere decir. Un físico nos hablará de las conexiones causales entre acontecimientos de cierto tipo. Un biólogo nos hablará de conexiones causales entre acontecimientos de otro tipo. Pero el filósofo hace preguntas acerca de la conexión causal en general. ¿Qué significa por un acontecimiento causar otro? Mientras, cada una de las ciencias, afirma Quine, para precisar ulteriormente la diferencia, pero también la afinidad entre ciencia y filosofía, se ocupan concretamente de determinados tipos de cosas. La filosofía quiere conocer, en los términos más generales, qué tipos de cosas existen en general. La filosofía busca los amplios contornos del entero sistema del mundo. Como se ve, los principios originarios del positivismo lógico operan aún en las teorías base de la filosofía de Quine. La filosofía, observa Quine, tiene dos intereses y campos de trabajo fundamentales. Los ontológicos, preguntas sobre lo que existe. Recordemos que uno de los artículos más conocidos tiene como título ¿qué cosa es? Y los predicativos, preguntas sobre qué tipo de cosas pueden preguntarse significativamente sobre lo que existe. En el plano ontológico, escribe Quine, yo estoy en la posición de los materialistas. Existen objetos físicos y también objetos abstractos, por ejemplo, los de la matemática, pero no reconozco la existencia de las mentes, de las entidades mentales, en ningún sentido, excepto como atributos o actividades por parte de objetos físicos, principalmente personas. Quine se sitúa, pues, en una posición abiertamente antidualística. En el problema mente-cuerpo, que en aquellos decenios había suscitado un debate amplísimo dentro de la filosofía analítica, y afirma que la actitud animística de los dualistas puede explicarse por el peso que ha tenido en ellos la experiencia aparentemente inexplicable del sueño. Él, en cambio, es monista, materialista, fiscalista. Davidson, su alumno más original, buscará una solución más moderada en el importante e influyente ensayo de 1970, Mental Events.
es comportamentista, como hemos visto anteriormente, pero con la especificación siguiente que diferencia su comportamentismo del de las disciplinas neuropsíquicas. El comportamentismo, por lo menos es mío, no afirma que los estados y eventos mentales consisten en un comportamiento observable, ni que son explicados por el comportamiento. Son manifestados por el comportamiento. La neurología es el lugar de las explicaciones, en última instancia, pero es en los términos del comportamiento externo a los positivistas lógicos donde buscar la verificación no entre posiciones aisladas y singulares fenómenos empíricos aislados, sino entre el entero campo de fuerzas representado por las ciencias del que bebe la entera experiencia humana. Él no cree, basándose en la teoría de la traducción, que existan significados en el sentido tradicional, mental y conceptual. No hay, por lo tanto, una existencia ontológica de los predicados. Los admite, con muchas limitaciones y en el ámbito de su comportamiento, siempre que tengan una buena dosis de criterios observables, síntomas de aplicación o desempeñen un papel verdaderamente prometedor en las hipótesis teoréticas, es decir, desarrollen una función puramente instrumental en la elaboración y formulación de hipótesis científicas o filosóficas. Así pues, Quine, en los desarrollos de sus reflexiones lógicos, lingüísticos y filosóficos de los años 60 y 70, había continuado con la obra de revisión del positivismo lógico, del cual había salido en los años 30, mientras había conservado de estas posiciones aquella generalísima de la relación privilegiada entre filosofía y ciencia. Sobre este punto, la distancia respecto a la filosofía del lenguaje ordinario, último Wittgenstein, Austin y otros, había seguido siendo inmutable, mientras que sobre otros puntos, como hemos visto, se habían encontrado de una manera autónoma importantes motivos de convergencia.